Mi hija se quedó con mi villa y se la dio a la familia de su esposo. Me dijo, ahora es de ellos. Tú ya no puedes venir aquí. Yo solo sonreí y asentí, aunque por dentro estaba que ardía. Pero cuando vinieron a mudarse, ya les tenía preparada una sorpresa, una que jamás olvidarían. Lo que vieron los dejó en shock. La traición se convirtió en venganza, y la justicia llegó desde donde menos se le esperaban, cambiando todo para siempre. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Cerré la puerta del coche de un portazo y tomé mi maleta de fin de semana, ya imaginándome las horas de paz junto al lago. 3 días de descanso en mi villa, justo lo que necesitaba después de otra semana agotadora manejando las propiedades en San Diego. El viaje de 2 horas desde la ciudad había valido la pena solo por volver a ver las aguas cristalinas del lago Tahoe. Pero algo no estaba bien. 2 personas en batas blancas estaban paradas en mi terraza privada, con tazas de café en la mano. Mi hija, Kelly, recargada contra el barandal, con su cabello oscuro brillando bajo el sol de la tarde. Detrás de ella, su esposo Palmer, que se puso nervioso al verme. ¿Qué carajos?, murmuré mientras mi maleta se me resbalaba de las manos por la sorpresa. Kelly se enderezó y su rostro se endureció con una expresión que jamás le había visto. Ni en su peor etapa de adolescente me había mirado así, con tanto desprecio. «Papá, no puedes quedarte aquí», gritó. «Palmer y yo planeamos un fin de semana romántico». Parpadeé, sin creer lo que estaba oyendo. Esta era mi villa. A mi nombre. La compré con el dinero que gané construyendo medio distrito comercial de San Diego. Elizabeth y yo elegimos cada azulejo, cada lámpara, cada mueble. Pero Kelly, esta es mi villa, alcancé a decir, sin creer que tuviera que explicar algo tan obvio. Y no me importa, dijo dejando su taza sobre la mesa con un golpe seco. Nosotros llegamos primero y no nos vamos a ir. Palmer murmuró algo que no entendí, pero Kelly lo ignoró. Su bata se abrió un poco y ella la ajustó con molestia. «Hija, manejé 2 horas», dije, dando un paso hacia la puerta. «Solo quería pasar el fin de semana». «Lárgate y no nos molestes», y gritó Kelly. «Estás estorbando». Esas palabras me pegaron como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Estorbando? ¿En mi propia casa? Esta era mi propiedad. Mi refugio. El lugar donde Elizabeth y yo habíamos planeado envejecer juntos. Donde venía a sentirme cerca de su recuerdo. Me quedé ahí parado, con la maleta a los pies, viendo a mi única hija mientras me echaba de mi propio hogar. Palmer no podía ni mirarme a la cara, se veía avergonzado. Kelly tiene 28 años, y me estaba tratando como si fuera un extraño cualquiera. La misma niña que se sentaba en mis piernas para que le contara cuentos antes de dormir. La que me decía papi hasta los 16 años. La que lloró en mis brazos el día del funeral de su madre. Escuché la voz de Elizabeth en mi cabeza. «Tenle paciencia, Fred. Aún está procesando el duelo. Dale tiempo». Le di 3 años. 3 años de paciencia, de comprensión, de aguantar sus cambios de humor y sus exigencias. Y esto fue lo que recibí a cambio. «Está bien», me oí decir, con la palabra amarga en la boca. «Está bien, me voy». Me agaché a recoger mi maleta, las rodillas crujiendo por la edad. 62 años, y mi propia hija me trataba como si no valiera nada. «¡Qué bueno!», y gritó Kelly. «La próxima vez, avisa antes». ¿Avisar para usar mi propia casa? Regresé al coche con las piernas temblando, como si acabara de perder una batalla que ni sabía que estaba peleando. Detrás de mí, la escuché hablando con Palmer sobre lo que iban a cenar esa noche. El motor arrancó suave, como siempre. La ingeniería alemana nunca me fallaba, al contrario de mi familia, al parecer. Fui retrocediendo por el camino, apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. En el espejo retrovisor, los vi sentados en la terraza, cómodos, como si yo ya no existiera, y mi hija levantó su taza de café. No supe si era un brindis o una despedida final. El camino de regreso a San Diego se extendía frente a mí, largo y vacío. Iba a volver a casa derrotado,
con el rabo entre las piernas, justo como Elizabeth siempre temía que terminara. Y como tantas veces, así fue. El lunes por la noche estaba en mi estudio, tomando café tibio y terminando una cena solitaria. Ya habían pasado 3 días desde la humillación del viernes en la villa. El sábado, cada vez que sonaba el teléfono, brincaba, esperando que Kelly llamara con alguna explicación. El domingo me cayó el 20, tal vez siempre me rendía demasiado fácil. El timbre agudo del teléfono cortó mis pensamientos. Papá. La voz de Kelly no tenía ni una pizca del cariño que yo esperaba. Sonaba fría, como de negocios. Escucha bien. Palmer y yo ya decidimos. La villa ahora es de sus papás. Mi taza de café se quedó a medio camino de mi boca. ¿Qué? Kelly. ¿De qué estás hablando? Carl y Margaret Thompson. Ahora es su casa. Sus palabras cayeron como piedras en el agua. Ya no tienes permiso de volver ahí. La silla de piel rechinó cuando me incliné hacia adelante. Kelly, ¿estás loca? No puedes simplemente quitarme mi propiedad. Sí puedo. Y lo estoy haciendo, me contestó con la voz afilada como navaja. Casi ni vas, y ellos necesitan urgentemente una casa digna. 30 años de trabajar jornadas de 12 horas, construyendo mi empresa de construcción, pasaron por mi mente. Cada permiso peleado, cada cliente difícil, cada sacrificio que Elizabeth y yo hicimos para poder comprar esa casa de ensueño junto al lago. ¿Qué es mi villa? Y grité sin darme cuenta. Trabajé 3 décadas para comprar ese lugar. Kelly soltó una risa sin una pizca de gracia. Estás siendo ridículamente egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti desde que mamá murió. Algo dentro de mí se rompió. ¿Todo lo que han hecho por mí? Y le solté, alzando la voz. Yo pagué tu boda, tu coche, tus préstamos de la universidad, el depósito de ese departamento carísimo. ¿Eso es lo que hacen los papás?, me interrumpió. Además, ya estás viejo y solo. ¿Para qué quieres una casa tan grande? Viejo y solo. Me dolió, como si me hubiera dado un golpe. Pero en vez de quebrarme, sentí que algo se endurecía dentro de mí. Escuché la voz suave de Elizabeth en mi memoria, hablándome de tener paciencia. Pero Elizabeth nunca escuchó a su hija hablar con tanta crueldad calculada. Esos son los papás de Palmer, Kelly. Para mí son completos desconocidos. Ahora son familia. Y a diferencia de ti, ellos sí van a valorar lo que se les está dando. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No. Hubo un silencio tenso. Casi podía escuchar cómo se sorprendía al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Y dije que no, Kelly. La respuesta es no. No puedes decirme que no. Esa villa está desperdiciada contigo de todos modos. Por fin se le rompió la voz. Ahí salió lo feo, lo que había estado guardando. Los papás de Palmer están mal económicamente, y tú solo estás acaparando una propiedad que casi ni visitas. La ironía me ardió en el pecho. Desde que murió Elizabeth, he ido más seguido. Es el único lugar donde todavía siento algo de paz. Kelly lo sabía perfectamente. Que ellos pueden encontrar otra solución, Kelly, dije, sorprendido de lo firme que sonó mi propia voz. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, gritó, ya al borde del llanto o del berrinche. Mamá estaría avergonzada de ti. Eso sí fue pasarse de la raya. Elizabeth jamás hubiera apoyado este robo. Ni esta manera de manipular el amor de un esposo viudo por su única hija. Y tu madre estaría horrorizada de ver en lo que te has convertido, dije en voz baja. Pude escuchar cómo Kelly se quedó sin aire del coraje. ¿Cómo te atreves? Le colgué. Por primera vez en 3 años, le colgué el teléfono a mi hija. El celular se quedó en mi regazo, mientras mi corazón latía con fuerza en el pecho. Afuera, el tráfico nocturno de San Diego seguía con su rutina como siempre, pero dentro de mi estudio, todo había cambiado. El teléfono volvió a sonar de inmediato. El nombre de Kelly apareció en la pantalla. Apagué el celular.
Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi sillón de piel hasta pasada la medianoche, repasando una y otra vez cada palabra de la absurda exigencia de Kelly. El silencio en el estudio ya no se sentía pacífico. Ahora tenía algo distinto, como si algo estuviera a punto de cambiar. Por la mañana, algo dentro de mí ya no era el mismo. El martes, con el amanecer, llegó la claridad. Preparé café, saqué mi laptop y comencé a investigar leyes de propiedad con la misma paciencia meticulosa con la que había construido mi imperio en la construcción. Leyes de California, requisitos de traspaso, documentos necesarios. Cosas que aprendí hace décadas, pero nunca imaginé tener que usar contra mi propia hija. Todo el día mi celular estuvo vibrando con mensajes. Kelly, claro. Papá, tenemos que hablar de lo de ayer. No seas terco con esto. Los papás de Palmer van a ver la villa este fin de semana. Borré cada mensaje sin contestar. El miércoles en la mañana fui a la oficina de mi abogado en el centro. Marcus Chen ha manejado mis negocios por 15 años. Inteligente, educado y siempre directo. Su oficina en la esquina tenía vista al puerto, con ventanas enormes desde donde se veían veleros moviéndose sobre la bahía. «Oh, Fred», dijo al levantarse de su escritorio de caoba, dándome un apretón de manos firme. «Qué gusto verte». «¿En qué te ayudo?» Me senté en la silla de siempre, la misma que rechinaba del mismo lado desde hace años. «Necesito hablar de cómo proteger una propiedad», dije. Marcus levantó una ceja, pero mantuvo su tono neutral. «¿Comercial o residencial?» «Residencial». La villa del lago Tahoe. Hice una pausa, eligiendo bien mis palabras. Alguien está intentando quedarse con ella sin tener ningún derecho legal. ¿Familiar? Esa palabra me cayó como diagnóstico que uno no quiere aceptar. Sí. Marcus asintió despacio, poniéndose más serio. Eso lo complica. Las disputas familiares por propiedades se pueden poner feas rápido. ¿Qué opciones tengo? Varias, dijo, sacando una libreta legal y comenzando a escribir. Primero, asegurarnos de que todos los papeles de propiedad estén en orden. Segundo, podemos establecer medidas de protección adicionales. Fideicomisos, crear una empresa, LLC, lo que mejor funcione en tu caso. ¿Y qué tan rápido se puede hacer? Depende. Revisar los documentos básicos toma unos días. Protección más completa, tal vez 2 o 3 semanas. Pensé en el mensaje de Kelly. Los papás de Palmer van este fin de semana. Puede que no tenga tanto tiempo, le dije. Marcus dejó su pluma y me miró con esa intensidad que lo hace tan bueno con clientes y jurados. Fred, ¿alguien está tratando de sacarte de tu propia casa? La pregunta quedó flotando como una acusación. Asentí. Y en ese momento, su cara de abogado serio cambió por completo. Ahora estaba del lado personal. Entonces empezamos ya. Necesito copias de todos los documentos, escrituras, traspasos, todo lo que tenga que ver con la historia de esa propiedad. Puedo traerte todo mañana en la mañana. Perfecto, dijo anotando más cosas. Y Fred, documenta todo. Conversaciones, amenazas, cualquier intento de presión. Tener pruebas recientes es clave en estos casos. Amenazas. Manipulación. Así se llama legalmente lo que mi hija intentó hacerme. El elevador bajaba al estacionamiento, y cada piso que pasaba sentía que me alejaba más de la vida que tenía, apenas unos días atrás. Cuando llegué al nivel del lobby, me vi reflejado en las puertas de acero pulido. Un hombre que se veía mayor de sus 62 años, pero con algo nuevo en la mirada, determinación. Mi celular sonó justo cuando llegué al coche. Era Kelly otra vez. Esta vez contesté. Por fin. Y dijo ella, con ese tono duro de quien está acostumbrada a salirse con la suya. Tenemos que resolver esta tontería infantil. La única tontería aquí, respondí con calma, es que tú creas que puedes robarme mi propiedad. ¿Robar? ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Cómo le llamas tú a quitarle la casa a alguien sin su permiso? Hubo una pausa,
más larga de lo normal. Cuando volvió a hablar, su voz ya sonaba más calculadora. Papá, los papás de Palmer de verdad la están pasando mal. Margaret perdió su trabajo el mes pasado, y la pensión de Carl no alcanza ni para la renta. Una técnica vieja que ya conocía desde su adolescencia. Cuando no podía imponerse, se hacía la víctima. Qué lástima, pero eso no les da derecho a mi casa. Podrías ser generoso. Tener un poco de espíritu familiar. ¿Como el espíritu familiar que tú me mostraste el viernes en la villa? Otra pausa. Eso fue, nos sorprendió verte ahí. ¿En mi propia propiedad? Respondí. Debiste haber avisado. Su lógica era tan absurda que hasta mareaba. Kelly, no le voy a dar la villa a nadie. Es mi última palabra. Que está bien. Me soltó, como un látigo. Pero los papás de Palmer igual van a ir a verla este sábado. Ya tienen todo planeado. La línea se cortó. Me quedé junto al coche, con el teléfono todavía en la oreja, escuchando el tono muerto. Encima de mí, el cielo azul de la tarde en San Diego se abría amplio y despejado. El mismo cielo que había visto como construí todo con años de esfuerzo honesto. Faltaban 4 días para el sábado. El tono seguía sonando en mi oído mientras yo seguía sentado en mi sillón de piel, el teléfono aún en la mano. Las palabras de Kelly se repetían en mi cabeza. Los papás de Palmer igual van a ir a verla el sábado. Verla, como si ya fuera suya. Bajé lentamente el teléfono y lo dejé sobre la mesa, al lado de mi taza de café olvidada. El café ya estaba frío, con una capa delgada en la superficie. Afuera, el tráfico de la tarde seguía sonando como siempre, pero dentro del estudio todo se sentía distinto. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿En qué momento dejé de ser el papá de Kelly para convertirme en su cajero automático? Los recuerdos regresaron con una claridad dolorosa. La boda de Kelly, hace 2 años. Me dijo que necesitaba ayuda con los gastos, y yo sin pensarlo le firmé un cheque por $15,000, sin siquiera pedirle cuentas o detalles. Ella lo recibió como si nada, como si yo fuera un cajero automático en lugar de su papá haciendo un sacrificio enorme. Luego, los problemas con el coche de Palmer, 8 meses después. Papá, necesitamos un carro confiable, me dijo Kelly, con ese tono especial que yo ya conocía, señal de que venía otra petición. $25,000 por una camioneta nueva, entregada en menos de una semana. Palmer me dio la mano bien contento, pero Kelly ni siquiera levantó la mirada del celular cuando le di las llaves. Y entonces, como un susurro en la cabeza, volvió la voz de Elizabeth. Tenle paciencia, Fred. Aún está procesando mi pérdida, solía decirme Elizabeth. Pero Elizabeth ya tenía 3 años de muerta, y lo de Kelly ya no era procesar el duelo. Era otra cosa. Algo que se parecía demasiado a una manipulación bien pensada, como si estuviera aprovechándose del dolor de un padre desesperado por no perder la conexión con su única hija. Me levanté del sillón. Tenía las piernas entumidas de tanto estar sentado sin moverme. Las paredes de mi estudio estaban llenas de logros, premios, fotos con clientes importantes, contratos enmarcados de proyectos de construcción grandes. Pruebas de que construyo un imperio a base de negociación, estrategia y esfuerzo. Entonces, ¿por qué en mi vida personal me había convertido en un blandito? La respuesta estaba enmarcada en plata sobre mi escritorio. Una foto de Elizabeth, tomada en nuestra última vacación en la villa. Estaba riéndose de algo que dije, con su cabello gris brillando bajo el sol del lago Tahoe. En los 3 años desde que ella murió, le había dicho sí a cada cosa que Kelly pedía. Tenía miedo de decirle no y que eso la alejara, que me dejara solo. Era lo único que me quedaba de familia. Pero la familia no te roba. La familia no usa tu dolor como forma de sacar provecho económico. Los estudios de posgrado de Kelly costaron casi $40,000 en 2 años. Yo pagué todo sin hacer preguntas, incluso cuando cambió de carrera 2 veces y alargó el programa. Al principio me llamaba para agradecer. Luego los gracias se hicieron cortos, y después, simplemente dejaron de llegar, a menos que necesitara algo. Yo sabía reconocer patrones.
Esa habilidad me sirvió durante años en las guerras de ofertas de construcción y negociaciones de contratos. Apliqué ese mismo análisis al comportamiento de Kelly, y el patrón se volvió clarísimo. Cada petición era más grande que la anterior. Cada agradecimiento, más pequeño. Cada conversación se sentía menos cercana, más como una transacción. Yo pensaba que estaba siendo un buen padre. Pero lo que realmente hice fue enseñarle a verme como un cajero automático, no como su papá. El reloj de la pared marcó las 8. El sonido fue fuerte en medio del silencio. Los papás de Palmer llegarían a la villa en 4 días, con la idea de que ya era suya. Seguro hasta traían cinta métrica y catálogos de muebles para empezar a planear cómo acomodar mi casa como si fuera suyo. Elizabeth tenía razón cuando hablaba de tener paciencia. Pero eso era cuando Kelly realmente estaba de luto. Esto, ya no era duelo. Duelo no planea cómo quitarle la casa a quien te apoyó incondicionalmente. Duelo no cuelga el teléfono después de exigir que entregues tu hogar a unos extraños. Esto no era duelo. Era codicia. Tomé la foto de Elizabeth en mis manos y observé su sonrisa, tan familiar. Ella amaba profundamente a Kelly, sí, pero también era la que ponía orden en casa. Elizabeth jamás hubiera permitido este nivel de falta de respeto, ni esta forma tan fría de pisotear mis derechos y mis sentimientos. ¿Qué querrías que hiciera? Le pregunté en voz baja a la foto. La respuesta llegó rápido, y no con su voz, sino con la mía. Deja de hacerte la víctima. Dormir fue imposible esa noche. Hice mi rutina de siempre, me bañé, me lavé los dientes, leí la sección de deportes del periódico del domingo. Pero cuando mi cabeza tocó la almohada a las 11, mi mente no se quería apagar. En vez de contar ovejas, empecé a contar días. Lunes, 28 de abril. Martes 29. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 de mayo. 6 días. Para la medianoche, ya había dejado de fingir que iba a dormir. Acostado boca arriba, con las manos detrás de la cabeza, me quedé viendo el techo. Mi mente empezó a trabajar el problema como lo hacía con los contratos de construcción. Dividir en partes. Identificar el paso clave. Calcular recursos y tiempo. Kelly había cometido un error táctico muy serio, me dio una fecha límite exacta. En 30 años como gerente de proyectos, aprendí algo. El cliente que revela su fecha primero, normalmente pierde la negociación. Domingo, 4 de mayo. Eso quería decir que Kelly estaba trabajando a partir de una fecha fija. Probablemente Kelly había planeado todo en base al contrato de renta o la mudanza de los papás de Palmer. El reloj digital marcaba las 12:47 de la mañana cuando el plan empezó a tomar forma en mi mente. Ya no se trataba de emociones. Se trataba de estrategia. Y eso sí lo dominaba. Cada cliente difícil, cada plazo imposible, cada contratista que intentó cobrar de más, todos me enseñaron algo valioso sobre cómo funcionan las personas y cuáles son sus puntos débiles. Regla número 1. Nunca negocies desde la desesperación. Kelly pensaba que yo estaba desesperado por salvar nuestra relación. Y durante 3 años, sí lo estuve. Pero un hombre desesperado no le cuelga el teléfono a su hija. Un hombre desesperado no contrata abogados. Regla número 2. La información es poder. Kelly creía que lo sabía todo de mí, el viudo triste que no le puede decir que no a su hija. Pero no tenía ni idea de que ya había hablado con Marcos Chen. Ni que la revisión de documentos ya había comenzado. Regla número 3. El tiempo lo es todo. Para ella, 6 días era poco tiempo, casi sin margen de error. Para mí, 6 días eran más que suficientes para armar algo elegante. Pensé en Frank Morrison, el desarrollador que intentó sacarme del proyecto del puerto en el 98. Usó tácticas de intimidación, amenazas legales, y hasta chismes para dañar mi reputación. ¿Te suena conocido? Lo dejé pensar que sus tácticas funcionaban, mientras por detrás cerraba tratos con 3 de sus contratistas clave. Cuando su proyecto se vino abajo, yo ya tenía las soluciones listas, pero a precio premium. La historia se estaba repitiendo. Kelly pensaba que me estaba acorralando. Pero en realidad,
me estaba dando tiempo para armar la trampa perfecta. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Kelly, por supuesto. Papá, los papás de Palmer ya encontraron una empresa de mudanza para el domingo. Por favor, no lo hagas más difícil. La cara dura que tenía era impresionante. Ya había contratado mudanza para una propiedad que ni siquiera era suya. Desde el punto de vista de negocios, hasta me impresionó. Siempre actúa como si el trato ya estuviera cerrado, incluso cuando es puro farol. Pero yo ya había visto esa jugada. Tony Castellanos hizo lo mismo en 2003, llegando a mi oficina con planos arquitectónicos para modificar una propiedad que ni siquiera había comprado. Tony aprendió, a la mala, la diferencia entre tener confianza y tener derechos legales. Y ahora, Kelly estaba por aprender esa misma lección. Borré su mensaje y dejé el teléfono a un lado. Mi mente ya estaba trabajando, como en los viejos tiempos, cuando convertí una pequeña empresa de construcción en un negocio millonario. Recursos, cronograma, resultado deseado, riesgos aceptables. Recursos, dinero, abogado, 30 años de contactos, y una ventaja clave que Kelly no conocía, la ayuda técnica de mi vecino Derek. Le debía un favor desde el invierno pasado, cuando lo ayudé con una fuga en su sótano. Tiempo, 6 días para ejecutar, con todo listo para el domingo. Objetivo, no solo evitar el robo, sino darle a Kelly una lección clara, que ya no podía tratarme como un títere. El reloj marcaba la 1:23 de la mañana cuando, por fin, sonreí en la oscuridad. Elizabeth solía decir que yo tenía un lado despiadado que solo salía cuando me empujaban demasiado. Lo vio cuando competidores intentaron bajarme los precios o cuando proveedores querían romper contratos. Eres muy bueno el 95% del tiempo, me dijo una vez. Pero ese otro 5% da miedo. Kelly nunca había visto ese 5%. Estaba a punto de recibir una clase completa. Para las 2 de la mañana, ya tenía todo claro. Mañana hablaría con Derek sobre los detalles técnicos. El miércoles cerraría el plan con Marcus. Jueves y viernes serían para prepararme y colocar las piezas. El sábado por la noche iría a Lake Tahoe una última vez, siendo el padre comprensivo que Kelly esperaba ver. Pero el domingo por la mañana, ella conocería a un Fred Martínez completamente diferente. El martes en la mañana llegó con una claridad que solo se obtiene cuando uno ya decidió actuar. Me desperté a las 7 sintiéndome con más energía que en meses. Me bañé, preparé café y a las 9 en punto caminé a casa de Derek. Mi vecino abrió la puerta con su típico look de trabajar desde casa, jeans deslavados y una camiseta de alguna startup de Silicon Valley. Detrás de sus lentes de aro metálico, sus ojos tenían esa mirada desenfocada de quien lleva horas viendo líneas de código. ¿Todo bien, Fred?, preguntó, haciéndose a un lado para dejarme pasar a su oficina, donde 3 monitores mostraban puro texto de programación. En realidad necesito tu ayuda con un proyecto técnico, algo creativo, le dije, sentándome junto a su escritorio, notando la cantidad de cables, aparatos y gadgets por todos lados. Derek levantó las cejas, curioso de inmediato. ¿Qué tipo de proyecto? Ya me tienes interesado. Automatización del hogar. Algo que use sensores de movimiento, asistentes de voz, tal vez luces. Una sorpresa para unas visitas inesperadas. Ah, esto suena buenísimo, respondió girando completamente hacia mí en su silla. ¿Como una casa del terror? ¿Integración de casa inteligente con efectos dramáticos? Algo así. Justo eso. Algo que realmente los impacte. Derek sonrió de oreja a oreja. Fred, esto suena a película. ¿Cuándo empezamos? 2 horas después, estábamos cargando su SUV con suficiente tecnología como para montar un laboratorio, sensores de movimiento, tiras de luces LED programables, bocinas inalámbricas, cámaras ocultas, controladores de flujo de agua y una tablet con software de automatización. El camino a Lake Tahoe se fue volando mientras Derek me explicaba las posibilidades. Podemos programar respuestas en cadena. Movimiento activa luces. Las luces activan voces. Las voces activan agua. Toda la casa se convierte en una experiencia interactiva.
¿Qué tan sofisticado podemos hacerlo? Hasta donde quieras. Yo pondría sensores en cada cuarto, mensajes personalizados en el asistente de voz, luces que reaccionen a los patrones de movimiento. Derek casi brincaba de emoción. Hasta podríamos meter reconocimiento facial si quieres dirigir todo a ciertas personas. Interesante. Pero vamos con lo básico y vemos cuánto tiempo tenemos. Llegamos a la villa poco después del mediodía. Derek silbó al ver la casa. Está hermosa, Fred. Tus invitados se van a llevar una gran sorpresa. La instalación fue donde Derek demostró lo bueno que era. En minutos, ya había planeado dónde irían los sensores, calculado los ángulos perfectos para las cámaras y empezado a programar la tablet que controlaría todo. Aquí va un detector de movimiento en la entrada, dijo, montando un aparato del tamaño de un detector de humo. En cuanto alguien entre, se prenden las luces del salón en un patrón tipo estroboscópico y el asistente de voz dirá, ustedes no son los dueños de esta casa. Retírense de inmediato. ¿Y si no se van? Pregunté. Los ojos de Derek brillaron. Fase 2. Si se detecta movimiento en la sala, todas las llaves y regaderas de la casa se abren a todo lo que dan. Y los mensajes de voz se vuelven más intensos. Trabajamos todo el día sin parar. Derek pasó cables por detrás de los soclos, programó cada secuencia y probó todo con la precisión de quien ama este tipo de retos. Yo ayudaba en lo que podía, asombrado por lo que estábamos creando. Lo mejor de todo, dijo Derek mientras ajustaba una cámara escondida detrás de un librero, es que esto es 100% legal. Luces activadas por movimiento, asistentes de voz, agua automatizada, todos son funciones comunes, solo que programadas de forma muy creativa. Para las 3 de la tarde, cada habitación tenía al menos 2 sensores conectados a luces que parpadeaban en patrones que Derek llamó muy inquietantes. El asistente de voz estaba programado con mensajes que se volvían más agresivos conforme detectaban movimiento. Y el sistema de agua se activaría al azar tras la primera detección. Vamos a probarlo, dijo Derek con la tablet en la mano. Camina hacia la sala. Di un paso al entrar. De inmediato, las luces comenzaron a parpadear con un patrón desorientador mientras el asistente de voz decía con firmeza. Esta propiedad pertenece a Fred Martínez. Estás invadiendo, salgan ahora. Dijo la voz del sistema. Derek apareció junto a mí, con una sonrisa de oreja a oreja. Sigue moviéndote. Después de 30 segundos más de movimiento, todas las luces de la casa empezaron a parpadear como locas y la voz cambió. Advertencia. Sistema de seguridad activado. Las autoridades han sido notificadas. Desalojen de inmediato. Se escuchó el ruido del agua corriendo desde la cocina y los baños, todas las llaves se abrieron solas. Brillante, le dije, de verdad impresionado. Brillante de verdad. Derek apagó el sistema de prueba, viéndose más que satisfecho consigo mismo. Tiene batería de respaldo, me explicó, así que no pueden simplemente bajar el interruptor principal. Y todo se controla desde tu celular. Puedes ver las cámaras, cambiar ajustes, incluso activar todo manualmente si quieres. Mientras guardábamos las herramientas, Derek ya no aguantó la curiosidad. ¿Y cuándo llegan esos invitados misteriosos? El domingo en la mañana. ¿Y de verdad no se lo esperan? Pensé en el mensaje que me mandó Kelly organizando a los mudanceros para llevarse mis cosas. Digamos que piensan instalarse muy cómodamente en mi casa. Derek soltó una carcajada que resonó por toda la villa vacía. Pues se van a llevar una buena bienvenida. El miércoles en la mañana, Derek llegó a mi casa a las 8:30 cargando más equipo que el día anterior. Sus ojos brillaban como si hubiera pasado toda la noche pensando en mejoras. Se me ocurrieron unas ideas, dijo levantando un proyector compacto y unas bocinas. ¿Y si intentan cortar la luz principal? Buena pregunta. Era algo que también me tenía pensando toda la noche. ¿Qué propones? Baterías industriales escondidas en el sótano. Suficientes para mantener todo funcionando por una semana. Su sonrisa era contagiosa. Y también traje proyectores para efectos en las paredes, sombras que se mueven, figuras que caminan.
Esto va a estar legendario. El camino de regreso a la villa en Lake Tahoe se fue volando mientras Derek me explicaba sus mejoras. Proyecciones activadas por movimiento con siluetas fantasmales, sonido que susurra desde bocinas escondidas, y energía de respaldo para que la casa fuera prácticamente imposible de apagar. Tus invitados misteriosos, dijo Derek al estacionarse, van a creer que entraron a una película de terror. Perfectos, trabajamos con toda la concentración esa mañana. Derek instaló proyectores en los cuartos principales, programándolos para que proyectaran sombras que se movían por las paredes y techos. El efecto, incluso con luz de día, daba escalofríos, figuras oscuras caminando detrás de los muebles, formas que aparecían en la esquina del ojo. La belleza de esto, me dijo Derek calibrando uno de los proyectores, es el impacto psicológico. El cerebro siempre quiere encontrar patrones. Estas proyecciones van a hacer que vean cosas que ni existen. Mientras él hacía eso, yo me enfoqué en el sonido. Derek había traído bocinas de grado profesional, del tamaño de un detector de humo, y las puso por toda la casa. La biblioteca de sonidos que había preparado era bastante inquietante. Pasos en pasillos vacíos, voces que susurraban, pisos que crujían, viento que soplaba aunque las ventanas estaban cerradas. Los sonidos van a salir de forma aleatoria, dijo Derek afinando el volumen. A veces será solo un ruido, a veces varios al mismo tiempo. Así nunca van a saber qué es real. Para el mediodía, habíamos convertido la tranquila villa en algo que parecía sacado de una película de suspenso psicológico. El sistema de baterías de respaldo, escondido bajo el panel eléctrico principal, aseguraba que todo seguiría funcionando aunque intentaran cortar la luz. ¿Y si ponemos un letrero? Sugerí mientras comíamos algo. Algo que dé el tono justo desde que lleguen. Los ojos de Derek se iluminaron. Genial. ¿Qué tal? Bienvenidos a la casa del futuro. ¿Entran bajo su propio riesgo? Suena como una demostración de tecnología. Pasamos una hora creando el letrero perfecto. Se veía profesional y lo colocamos bien visible en la puerta principal. Para cualquier persona casual, parecía una casa inteligente de lujo. Pero para nuestros visitantes no deseados, era una advertencia clara de lo que les esperaba adentro. La tarde la dedicamos a hacer pruebas y ajustes finales. Derek caminaba por cada cuarto mientras yo controlaba todo desde la tablet, viendo cómo los sensores de movimiento activaban una reacción en cadena en todo el sistema. Movimiento detectado en la entrada, gritó Derek. Luces encendidas, proyección iniciando, audio activado. La casa se llenó de caos controlado. Luces estroboscópicas parpadeaban en patrones locos mientras sombras fantasmales bailaban en las paredes. La voz del sistema daba una advertencia firme sobre invasión de propiedad, mientras susurros salían de los rincones vacíos. El agua empezó a salir de las llaves y regaderas por toda la casa. ¿Cuánto tiempo dura esta secuencia?, pregunté, genuinamente impresionado. Todo el tiempo que haya movimiento, con pausas de 30 segundos si intentan esconderse o quedarse quietos, respondió Derek, orgulloso. El sistema asume que si alguien se queda dentro, o está autorizado, o es necio. Y ajusta el nivel. Probamos todo cuarto por cuarto. Los proyectores y los efectos de sonido estaban perfectamente sincronizados. Los sensores de movimiento cubrían cada rincón posible. Las baterías de respaldo estaban ocultas pero accesibles para mantenimiento. Ya en la tarde, Derek hizo los últimos ajustes a la app del celular, desde donde yo podía monitorear todo, cámaras en vivo, estado del sistema, controles manuales. Todo desde cualquier lugar con internet. La verdad, este es el sistema más sofisticado en el que he trabajado, dijo Derek mientras guardaba sus herramientas, como si no quisiera dejar su obra maestra. Tus invitados se van a llevar el susto de sus vidas. Parado en la entrada, revisé todo una última vez. La villa se veía normal, tranquila, acogedora. Pero bajo esa fachada pacífica había una red tecnológica lista para atacar a cualquiera que se atreviera a invadir. Gracias, Derek. Está perfecto. Su risa retumbó en la villa vacía mientras cerrábamos y caminábamos hacia el auto. Casi me da lástima por los que lleguen el domingo. Casi. Domingo, 4 de mayo.
El día que Kelly había escogido para su gran victoria. Me senté en mi estudio a las 2 en punto. Tenía 3 monitores con las cámaras de seguridad de la villa. El paisaje en Lake Tahoe se veía sereno a través de las lentes HD que Derek instaló. Pájaros volaban entre los pinos. El sol brillaba sobre el lago. Ninguna señal del infierno digital que los esperaba dentro de la casa. Mi celular estaba al lado del teclado, con la app lista. Sensores de movimiento activados, audios cargados, luces programadas, control de agua listo, proyecciones listas para iniciar su coreografía espeluznante. A las 2:28 de la tarde, una minivan azul oscuro apareció en la cámara de entrada, justo como Kelly dijo. Siempre fue puntual. Útil para la escuela. Letal para manipular. Perfecta para un plan de venganza. Justo a tiempo, murmuré mientras ajustaba el ángulo del monitor. El vehículo entró a la cochera con toda la confianza del mundo, como si ya fueran dueños del lugar. Kelly salió primero del lado del pasajero, su cabello brillando con la luz del sol mientras estiraba y miraba alrededor, claramente creyendo que esa ya era su casa. Palmer bajó del asiento del conductor y fue directo a ayudar a sus papás con el equipaje. Carl y Margaret Thompson eran justo como los imaginaba, de edad avanzada, un poco desgastados, pero con esa emoción de quienes creen que acaban de recibir un gran regalo. Margaret cargaba un bolso enorme y unas pantuflas. Venía lista para ponerse cómoda, en la casa de otro. Se reunieron detrás de la minivan, sacando maletas y cajas como quien se muda de manera permanente. No era una visita de fin de semana. No era temporal. Era una toma total de mi villa, hecha con la tranquilidad de quien cree que la víctima no tiene fuerza para defenderse. Kelly señaló la entrada principal mientras hablaba emocionada con sus suegros. Aunque era por cámara, su lenguaje corporal mostraba claramente que se sentía triunfadora y con autoridad. Palmer sentía con la cabeza, de vez en cuando volteando a ver las ventanas de la villa, como si ya estuviera pensando en qué cuarto les tocaría a sus papás. Caminaron hacia la puerta como si fueran una sola familia, bien seguros de que la casa ya era suya. Margaret iba un poco adelante, con la actitud de quien ya se siente dueña del lugar y lista para acomodar todo a su manera. Entonces vieron el letrero de advertencia. El que Derek había colocado con tanto cuidado justo al lado de la puerta. Bienvenidos a la casa del futuro. Entran bajo su propio riesgo. Las letras estaban claritas, el mensaje era obvio, y legalmente suficiente. Margaret fue la primera en detenerse. Se le oscureció la cara mientras leía el letrero. Su voz se escuchó fuerte por el micrófono que Derek había instalado cerca de la entrada. ¿Qué es esta tontería? ¿Quién puso esto aquí? Carl se acercó, entrecerrando los ojos para leer mejor, ya algo molesto. Seguro algún chamaco chistosito. Ignóralo, Maggie. Kelly soltó una risa burlona. Ay, eso seguro fue idea de mi papá. Ya saben cómo es. Cree que tiene gracia. No le hagan caso. Palmer se encogió de hombros y ya estaba extendiendo la mano para abrir la puerta. Siempre ha estado medio loco el señor. Vámonos ya dentro. Pero Margaret no había terminado. Enojada, agarró el soporte del letrero y lo arrancó de la pared con una fuerza que sorprendía. El trabajo profesional de Derek, que tomó 1 hora en montar, cayó al piso en segundos. Listo. Y dijo Margaret, empujando el letrero con el pie. No voy a dejar que un cartelito arruine nuestro primer día en nuestra nueva casa. Kelly aplaudió. Perfecto. Tienes toda la razón, Margaret. Esta ya es tu casa. Desde mis monitores, los vi pasar encima del letrero caído y acercarse a mi puerta. 4 personas que acababan de demostrar que no respetaban mi propiedad, mi mensaje ni mis reglas. La advertencia fue clara. La rechazaron con desprecio. Palmer metió la llave que claramente Kelly le había dado. Seguramente una copia de la llave de repuesto que confiadamente le di hace años. La chapa giró sin problema y la puerta se abrió. Kelly pasó primero, como si estuviera conquistando territorio. Pónganse cómodos. Esta casa ya es de ustedes, anunció con voz fuerte, que resonó por todo el recibidor.
Por el altavoz se escuchó a Margaret decir con emoción: «Está aún más hermosa por dentro, Kelly». No puedo creer que fue tan fácil. Hay gente que de plano nació para dejarse. Los sensores detectaron su presencia de inmediato. Luces rojas se prendieron en todos mis monitores. 4 objetivos dentro de la villa. Sistemas armados. Todo listo para activarse. Me recargué en mi silla de piel, con el dedo encima del botón en mi celular. Podía activar todo con un solo toque, pero no aún. Dejé que se acomodaran. A las 10 en punto, como si fuera reloj suizo, vi en la cámara del cuarto principal como Kelly y Palmer ya estaban dormidos. En la del cuarto de huéspedes, Carl y Margaret ya roncaban, cansados después de tomar posesión de mi casa. Era el momento perfecto para su despertar tecnológico. Mi dedo tocó el botón maestro que Derrick había programado. Con eso se activaba todo el sistema que habíamos armado con tanto cuidado. La transformación fue inmediata y espectacular. Todas las luces empezaron a parpadear en patrones coordinados, rojo, azul y blanco, como una disco descontrolada. Al mismo tiempo, el agua salió disparada de todos los grifos y regaderas, llenando la casa con un ruido ensordecedor de chorros y salpicones. Kelly se sentó de golpe en la cama, su silueta recortada por las luces locas que parpadeaban por toda la casa. Palmer también se levantó rápido, los dos gritando preguntas que ni se escuchaban con todo el escándalo tecnológico. Y luego, la asistente de voz entró en acción. «Atención, intrusión no autorizada detectada». Y dijo la voz fuerte por las bocinas ocultas en toda la villa. «Ustedes no son los dueños de esta casa. Salgan de inmediato». En la cámara del cuarto de visitas vi a Carl y Margaret salir corriendo de la cama, muertos de miedo. El grito de Margaret se escuchó clarito por el sistema de audio mientras sombras extrañas empezaban a moverse por las paredes. Parecían fantasmas caminando con intención. «Carl, haz algo», y gritó Margaret, su voz quebrada del susto. «No entiendo qué está pasando», contestó Carl, pero apenas se le oía con el sonido del agua y las luces parpadeando. Ahí se notó lo bien que Derek había programado todo. Cada paso que daban, los sensores detectaban el movimiento y activaban más luces, más sonidos, más efectos. Entre más corrían, más intensa se volvía la casa. Vi a Kelly en la cámara del pasillo. Tenía el cabello todo alborotado, la cara llena de miedo. Esa seguridad que siempre tenía, desaparecida. «Que esto no puede ser real. Una casa no hace esto», gritó. Palmer iba atrás de ella, tratando de encontrar el panel eléctrico. «¿Dónde está la caja de fusibles? Tenemos que apagar todo esto». Pero no sabían que Derek había instalado baterías de respaldo. Aunque cortaran la luz, el sistema seguiría funcionando por días. La villa ya no necesitaba a nadie. Solo respondía a mis comandos desde el celular. «Advertencia. Protocolos de seguridad activados». Y dijo la asistente otra vez. «Ocupantes no autorizados serán expulsados». Margaret apareció en la cámara de la sala, su cara llena de terror mientras las sombras bailaban a su alrededor. «Esta casa está embrujada. Nos tenemos que ir». Palmer llegó corriendo a la puerta, pero el sistema de cerraduras electrónicas ya se había activado. Derek lo programó para que tardara 30 segundos en abrir, solo para aumentar el pánico. «No abre». «¿Qué clase de sistema es este?», y gritó Palmer, desesperado. Desde mis monitores los veía, 4 personas que se sentían con derecho a quedarse con lo mío, ahora hechos bolas de miedo, sin idea de cómo controlar una casa inteligente. Kelly, la misma que me llamó débil, caminaba sin rumbo por el pasillo mientras bocinas escondidas le susurraban cosas. Palmer, que pensaba resolver los problemas de sus papás usando mi villa, ni siquiera podía abrir una puerta. El sistema de proyecciones llegó a su punto más alto, figuras que parecían seguirlos en cada cuarto, sonidos envolventes de pasos, puertas crujiendo, viento por ventanas cerradas. Todo pensado para que la casa se sintiera como una pesadilla. Carl se dejó caer en una silla, pálido por el susto. «Tenemos que salir de aquí ya». «Te estoy intentando», y gritó Palmer. Exactamente 6 horas después de que todo empezó,
el sistema llegó a su punto final. Luces, agua, sonido, proyecciones y avisos por bocina, todo al mismo tiempo. Una tormenta sensorial diseñada para que ni pudieran pensar. Kelly se quedó en medio de la sala, dando vueltas, rodeada de sombras, agua saliendo de todos lados. La misma mujer que me echó de mi propia casa, ahora parecía una niña perdida en una pesadilla tecnológica. La luz del amanecer empezó a entrar por las ventanas justo cuando las cerraduras se desactivaron. Palmer abrió la puerta y los 4 salieron corriendo, derrotados. Mi celular sonó justo cuando llegaron a la minivan. 7:30 en punto. El nombre de Kelly apareció en la pantalla. Me permití una pequeña sonrisa antes de contestar con voz tranquila. Kelly. Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste en la villa? Su respuesta rompió la calma como un vidrio estrellado. ¿Y qué hiciste, viejo loco y retorcido? Y gritó, al borde del llanto y la histeria. Margaret y Carl están traumados. Apenas pueden hablar. Cambié mi tono para sonar confundido, pero con suavidad. ¿De qué estás hablando, Kelly? ¿Qué pasó allá arriba? No te atrevas a hacerte el inocente. Me gritó. Cada palabra le temblaba de coraje. La casa se volvió completamente loca. Luces parpadeando por todos lados, agua saliendo de todas las llaves, voces gritándonos que nos fuéramos. Fascinante. El sistema de Derek funcionó incluso mejor de lo que esperaba. Eso suena absolutamente aterrador, dije, dejando que un poco de preocupación se notara en mi voz. ¿Llamaron a alguien para que los ayudara? Llamamos a la policía, respondió con voz rota. Vinieron a las 6 de la mañana, revisaron todo y no encontraron nada raro. Dijeron que seguramente fue una falla técnica. Perfecto. La belleza de la casa inteligente, completamente legal y totalmente negable. Bueno, eso es un alivio, dije con calma. Al menos ya saben que no había un peligro real. ¿Peligro real? Kelly gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. No dormimos en 8 horas. Carl se desmayó 2 veces. Margaret no para de llorar. Hice unos sonidos de compasión con la lengua. Qué pena que pasaron por algo tan feo. Estos sistemas electrónicos modernos pueden ser muy impredecibles. Deja de burlarte. Me gritó, desesperada, con una voz casi musical por lo rota. Esto no fue una falla cualquiera y los 2 lo sabemos. Y Kelly, me preocupo genuinamente por ti. Te escuchas muy estresada, pausé un momento y luego dije, con la inocencia perfectamente medida. A lo mejor la casa simplemente no quiere que extraños se queden allí. Hubo un silencio como de 10 segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro peligroso. Sé que fuiste tú. De alguna manera, tú planeaste todo este infierno. Yo. Reí suavemente. Kelly, estuve toda la noche aquí en San Diego. ¿Cómo podría controlar los sistemas de la villa desde 300 kilómetros de distancia? ¿Ahora resulta que eres un genio de la tecnología? En realidad, Derek lo era, pero no vi la necesidad de explicarle nuestros logros compartidos. Y cariño, apenas usar el control remoto de la tele. Tú sabes eso. Podía oír su respiración entrecortada, mientras luchaba por aceptar que no tenía forma de comprobar lo que sospechaba. La policía dijo que todo funcionaba perfectamente cuando llegaron, insistí. Claro. Seguro fue una subida de voltaje o algo así. ¿Una subida de voltaje que duró 8 horas, con voces y sombras moviéndose? Supliqué en tono de preocupación. Kelly, ¿estás segura de que no imaginaste algunas de esas cosas? El estrés puede causar alucinaciones. Alucinaciones. Gritó con tanta rabia que la palabra casi explotó. Éramos 4 personas viendo lo mismo. La histeria colectiva está documentada en la psicología, dije tranquilamente. Su sollozo se escuchó claro del otro lado de la línea. Durante 3 años, yo había sido el que hacía llamadas desesperadas, pidiendo comprensión y recibiendo burlas. Ahora la situación se había invertido y era, deliciosamente justo.
Nunca vamos a volver, declaró, con una voz temblorosa pero tratando de sonar firme. Nunca. Quédate con la villa. No queremos saber nada de ese lugar maldito. Probablemente es lo mejor, respondí, con calma. A veces las casas desarrollan una personalidad, especialmente cuando sienten que han sido invadidas. Y no te vas a salir con la tuya. De alguna manera vamos a demostrar que tú lo hiciste. ¿Demostrar qué exactamente? ¿Que pasaron una mala noche en una casa que, según la policía, solo tuvo una falla técnica? El silencio duró tanto que pensé que había colgado. Finalmente habló, con una voz vacía, derrotada. Te subestimé. Subestimaste muchas cosas, Kelly. Esto no ha terminado. En realidad, dije en voz baja, creo que sí. Recibiste exactamente lo que pediste, una noche en mi villa. Espero que haya sido educativa. La llamada terminó. Me recosté en mi silla de piel, dejando el teléfono suavemente sobre el escritorio, junto a los monitores que seguían mostrando la villa vacía. 8 años de experiencia en construcción me habían enseñado que las soluciones más elegantes suelen ser las más simples. Kelly quiso quitarme mi propiedad usando manipulación emocional y chantaje psicológico. Yo simplemente le devolví el favor, pero con mejor tecnología y paciencia estratégica. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. El nombre de Kelly otra vez. Lo apagué. El martes en la mañana, como lo predije, todo se confirmó. A través de las cámaras de la villa, vi que Palmer llegó con una camioneta de renta a las 10 en punto, cargada con herramientas de cerrajero y una cara confiada que no le iba a durar mucho. Desde mi estudio en San Diego, lo observé acercarse a la puerta principal, creyendo que cambiar unas cerraduras resolvería el problema. Pero el cerrajero que contrató ya se veía con dudas incluso antes de revisar el sistema de seguridad de Derek. En menos de media hora, los dos estaban rascándose la cabeza, claramente confundidos. Estas no son cerraduras normales, señor, dijo el cerrajero, su voz clara por el micrófono. Son sistemas inteligentes, con escáneres biométricos, conectividad inalámbrica y baterías de respaldo. La cara de Palmer se puso seria mientras revisaba el equipo de seguridad. ¿No puedes simplemente cambiar las cerraduras? No sin reprogramar toda la red de seguridad, respondió el cerrajero mientras guardaba sus herramientas rápidamente, con ganas de irse. Eso está fuera de lo que yo hago. Necesitan a un especialista en tecnología de casas inteligentes. Y el único especialista en 300 kilómetros que conocía a fondo esta instalación era Derek Collins. Mentalmente, me recordé darle las gracias otra vez por su excelente trabajo. Palmer se quedó solo en la entrada de mi villa. Cuando el cerrajero se fue, lo vi por la cámara inclinar los hombros como si cargara una gran derrota. Dio una patada inútil al marco de la puerta y se subió a su camioneta para manejar de regreso a San Diego. El resto de mi martes lo pasé con una sonrisa, esperando lo inevitable. A las 4, Kelly recibiría el informe del fracaso. Para la noche, la desesperación los traería directo a mi puerta para una última confrontación. Después de 30 años dirigiendo proyectos de construcción, sé perfectamente cuando alguien se da cuenta de que ya lo superaron. A las 8 en punto escuché puertas de carro cerrándose en mi entrada. Desde la ventana vi a Kelly y a Palmer caminar hacia mi casa, con esa actitud agresiva de quien ya se quedó sin opciones. Kelly tocó fuerte la puerta. «Ábrenos. Tenemos que hablar». Abrí con calma. Kelly traía la cara roja de coraje y Palmer tenía los puños apretados. «Buenas noches. ¿Cómo estuvo su día?» «Deja el jueguito», y gritó Kelly, empujándome para entrar. Palmer no pudo cambiar las cerraduras porque convertiste la villa en una especie de fortaleza tecnológica. La seguridad inteligente está de moda, respondí con tono tranquilo. Muy efectiva contra accesos no autorizados. Palmer se acercó usando su estatura para intimidar. O paras este juego y nos das la villa, o olvídate de que tienes hija. ¿Que eso fue una amenaza o una promesa?, pregunté sin alterarme. Los ojos de Kelly ardían de rabia. Vamos a probar lo que hiciste en la corte. Te vamos a demandar por acoso, por daño emocional, por todo. ¿Y con qué pruebas?
¿Un reporte de policía donde no encontraron nada ilegal? ¿Sabes lo que hiciste?, dijo Kelly, al borde del llanto. De alguna manera tú armaste todo ese infierno, y lo vamos a probar. Me recargué contra el marco de la puerta, relajado. ¿Van a probar que vivieron una noche fea con lo que la policía determinó como una falla técnica? Buena suerte con eso. Palmer cambió de táctica. Y mira, Fred, sé razonable. Estás viejo y solo. ¿Para qué quieres una villa tan grande? Las mismas palabras que usó Kelly por teléfono. No tienen ni creatividad. Interesante punto de vista de parte de quienes intentaron robarme la casa sin permiso. Kelly perdió el control por completo. Ah, sí. Pues olvídate de tener nietos. Cuando tenga hijos, nunca sabrán que tuvieron un abuelo. Te vas a morir solo y olvidado, igual que mamá. Mencionar a Elizabeth con esa frialdad debería haberme dolido. Hace 3 años me habría quebrado. Pero ahora, solo me confirmó lo que ya sabía sobre mi hija. Así como tú te olvidaste de pedirme permiso para regalar mi villa. Que esto no se acaba aquí. Y gritó Kelly. Te vamos a destruir. Vamos a arruinar tu reputación. Todo el mundo se va a voltear contra ti. Vas a desear haber entregado la villa. Palmer asintió con rabia. Tiene razón. Tenemos amigos, contactos. Te vamos a hacer la vida imposible. Los miré con frialdad. Kelly, mi hija, la que crié y por la que tanto sacrifiqué, ahora me estaba amenazando por no regalarle lo que construí con mi esfuerzo. Palmer, el yerno que acepté como familia, ahora hablaba de guerra porque no pudo robarme. ¿Ya terminaron? Kelly se acercó con el rostro lleno de odio. Apenas empezamos. No tienes idea de lo que somos capaces. En realidad sí la tengo, respondí con voz suave. Su capacidad llega hasta manipular, robar y atacar, pero ya usaron todo lo que tenían. Y yo sigo aquí. Y con sus propias palabras, me dieron la justificación perfecta para hacer lo que llevo pensando desde ayer por la tarde. Pues veremos quién puede más. Algo en mi tono hizo que Palmer diera un paso hacia atrás. Kelly dudó un segundo, tal vez dándose cuenta de que sus amenazas habían causado algo que no esperaba. Nos vamos, anunció, intentando recuperar el control. Pero esta conversación no ha terminado. En realidad, respondí mientras los veía caminar hacia su coche, creo que sí ha terminado. Cerré la puerta y regresé a mi estudio, donde la foto de Elizabeth me esperaba en el escritorio. Mañana haré algunas llamadas, pensé. Primero a Marcus Chen, luego a unos contactos profesionales. Kelly creía que sabía lo que era una guerra, pero estaba a punto de aprender la diferencia entre táctica y estrategia. El miércoles por la mañana llegó el momento que había planeado desde aquella primera llamada de Kelly. A las 10 estaba sentado en la sala de juntas de Bradley Walls, viendo a mi hija y sus cómplices entrar con la seguridad agresiva de quien cree tener las cartas ganadoras. Bradley, mi notario desde hace 15 años, ya tenía todo listo según las instrucciones que le di el martes por la noche. Los documentos legales estaban extendidos sobre la mesa como pruebas en un juicio, y en muchos sentidos, eso era. Kelly se sentó justo frente a mí, con la mandíbula apretada. Muy bien, papá. Estamos aquí para resolver de una vez por todas lo de la villa. Palmer se paró a su lado, con los brazos cruzados, tratando de parecer intimidante. Carl y Margaret Thompson se sentaron contra la pared, con expresiones de esperanza mezclada con el trauma de lo que vivieron el domingo. Gracias por venir, dije tranquilo. Bradley tiene información importante que compartir. Kelly frunció el ceño. Y déjate de formalidades. Queremos que la villa se transfiera a los papás de Palmer de inmediato. Sin juegos, sin más pretextos. De hecho, respondí, me temo que eso ya no es posible. Palmer se inclinó hacia adelante, molesto. Y nada es imposible si solo firmas los papeles. Ya tuvimos suficiente paciencia. Creo que malentendieron la situación, dije, señalando a Bradley. Bradley carraspeó con la precisión de alguien que ya ha hecho esto muchas veces. El señor Martínez ya no es dueño de la villa. Un silencio tenso llenó la sala por unos 10 segundos.
La cara de Kelly empezó a cambiar de color. ¿Qué significa eso exactamente?, exigió Palmer. Bradley abrió la carpeta que tenía frente a él. El señor Martínez transfirió la propiedad de la villa en Lake Tahoe a la Fundación Segunda Oportunidad para Ayuda a Personas Sin Hogar. La transferencia se hizo el lunes por la mañana, es completamente legal. La voz de Kelly se quebró como vidrio al romperse. Eso no puede ser. No tenías derecho. Tenía todo el derecho de hacerlo, respondí en voz baja. Era mi propiedad y está todo legalmente documentado. Es irreversible. La postura segura de Palmer se derrumbó. Pero teníamos un acuerdo. Kelly dijo que la villa era nuestra. Bradley no cambió su tono profesional ni un segundo. El señor Martínez solo puede transferir lo que realmente le pertenece. Y ahora la villa le pertenece a la fundación. Kelly se paró de golpe, la silla rechinó al moverse. No puedes hacernos esto. Necesitamos esa villa. Intentaron robármela, dije. Esta me pareció una solución más justa. La voz de Margaret Thompson temblaba de confusión. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Tendrán que buscar otro lugar, respondí, así como ustedes esperaban que yo lo hiciera cuando intentaron echarme de mi propia casa. Las manos de Kelly temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. Que esto es puro rencor, pura venganza. Y esto es justicia, le dije mirándola directo a los ojos. Y es permanente. El rostro de Palmer se puso pálido cuando entendió el golpe financiero. En nuestros planes, nuestro futuro, contábamos con esa villa para arreglar todo. Tal vez debieron pedir permiso antes de hacer esos planes, dije. Bradley colocó más documentos sobre la mesa. La transferencia incluye una cláusula de uso vitalicio para el señor Martínez. Él puede seguir usando la propiedad hasta su fallecimiento. Entonces no cambia nada para ti, dijo Kelly, cada vez más alterada. Cambia todo, respondí. Ustedes ya no tienen ningún derecho sobre esa casa. Nunca más. Carl Thompson habló por primera vez, con voz bajita y confundida. ¿Entonces no recibimos nada después de todo lo que hicimos? Después de intentar robarme con manipulaciones y amenazas, respondí. Exactamente, así es, dije firme. Kelly se dejó caer en la silla. Se le fue toda la fuerza del rostro al darse cuenta de la realidad. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó. El lunes en la mañana, justo después del show que armaron en la villa. Fue como si le dieran un golpe. Todo lo que había dicho y exigido desde entonces no valía nada. Palmer apenas pudo hablar. ¿Siempre lo tuviste planeado? Siempre tuve planeado proteger lo que es mío, respondí. De personas que creen que pueden quitarme las cosas a base de manipulación y amenazas. Kelly miraba los papeles legales como si esperara que desaparecieran. ¿Y eso de la fundación? ¿Es nada más un truco? ¿Una forma de seguir teniendo control? Bradley respondió antes de que yo lo hiciera. La Fundación Segunda Oportunidad es una organización legal. El traspaso es real y no se puede revertir. Y entonces ganaste, dijo Palmer, con amargura. ¿Eso querías oír? Yo no quería oír nada de ustedes. Pero ya que insistieron en esta guerra, sí. Gané. Kelly por fin se quebró por completo. Arruinaste nuestro futuro. Los papás de Palmer no tienen a dónde ir. Pueden ir a donde sea, menos a mi villa, contesté. Margaret Thompson empezó a llorar bajito. Carl le dio unas palmadas en el hombro, sin saber bien qué hacer. No entendía cómo habían llegado a ese punto. Kelly se levantó, temblorosa. Ya no tenía la actitud confiada con la que había llegado. Estaba vacía. Derrotada. Vámonos. Ya no hay nada más que decir. Mientras salían por la puerta, hice una última observación. Kelly. Se dio la vuelta. Su cara era una mezcla de cansancio y coraje. La próxima vez que intentes manipular a alguien, recuerda esto, la experiencia de negocios siempre le gana al chantaje emocional. Siempre. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos.
Bradley y yo nos quedamos en silencio, rodeados de los documentos legales que acababan de cerrar una guerra que yo nunca quise empezar. Planeado a la perfección, Fred, dijo Bradley al fin. A 30 años en la construcción te enseñan a siempre tener una salida. Tomé mis copias de los papeles y caminé hacia la puerta. Era hora de manejar rumbo a Lake Tahoe y disfrutar mi villa, en completa paz. El jueves por la mañana llegó con algo que no sentía desde hacía 3 años, tranquilidad. Por primera vez, vi salir el sol sin miedo, sin coraje, sin estar a la defensiva. Manejé hasta Lake Tahoe a través del paisaje de primavera californiano, sintiendo algo que casi había olvidado, paz. Al llegar, la villa me recibió con ese silencio que solo tiene una casa que por fin volvió a su verdadero dueño. Abrí la puerta con mi propia llave, sin mirar hacia atrás, sin temer voces hostiles. Caminé por los cuartos que antes se sentían como un campo de batalla tecnológico, pero que ahora se notaban limpios, en calma. Mi primer tarea fue restaurar todo. Quité las cámaras de Derek, los sensores, los asistentes de voz, los proyectores. Todo lo que usamos para defendernos, lo guardé con cuidado en cajas. En 2 horas, la villa volvió a ser un hogar. Nada de luces parpadeantes, ni micrófonos escondidos, ni alarmas ocultas. Solo una casa junto al lago, propiedad de una fundación, habitada por un hombre que ya no necesitaba protegerse, de su propia familia. Preparé un café con la misma cafetera que había presenciado el caos del domingo. Lo llevé a la terraza, donde Elizabeth y yo compartimos tantas mañanas en paz. El lago brillaba bajo el sol de media mañana, reflejando una luz que ya no me daba miedo. Ahora, bailaba con posibilidades. Por primera vez desde que murió mi esposa, me senté, y simplemente estuve. La transformación era total. Casi mágica. 3 años atrás, era un viudo roto. Confundía el amor con rendirme, la bondad con dejarme, la lealtad familiar con aguantar abusos. El mismo hombre que había construido un imperio desde cero, había olvidado cómo proteger sus propios límites. Pero ya no más. La voz de Elizabeth volvió a mi mente, suave como un susurro, pero esta vez más clara, sin el filtro del dolor ni la manipulación. Ten paciencia con Kelly, me había dicho. Está procesando su pérdida. Pero Elizabeth jamás quiso que la paciencia se convirtiera en quedarme callado para siempre. Nunca dijo que el amor significaba dejarse robar, manipular o aceptar el maltrato psicológico. La mujer que se casó con un hombre decidido y fuerte, no habría querido verlo convertido en un tapete, ni siquiera por su propia hija. La bondad sin respeto propio no es bondad, dije en voz alta, mirando la terraza vacía. Es solo debilidad disfrazada de virtud. Las montañas alrededor del lago parecían estar de acuerdo. La naturaleza misma pone límites. El agua se queda en su lugar. Las montañas no se mueven. Las estaciones cambian a su propio ritmo, sin importar lo que nosotros queramos. Kelly se pasó 3 años poniendo a prueba mis límites. Descubriendo que podía moverlos, romperlos, ignorarlos. Y cada vez que lo lograba, aprendía que el amor era ceder. Que ser familia le daba derecho a todo lo que yo tenía. ¿Y quién le enseñó eso? Yo. Cada cheque que le firmé, cada capricho que acepté, cada vez que elegí paz momentánea en lugar de respeto duradero, le confirmé esa idea. La venganza tecnológica fue satisfactoria, sí, pero no era necesaria. La verdadera victoria fue otra, aprender a decir no. Aprender que cuidarme no es ser cruel, es estar sano. Entender que hay relaciones que simplemente no sobreviven cuando uno empieza a poner límites reales. Mi celular llevaba 24 horas en silencio. Ni llamadas de Kelly, ni amenazas de Palmer, ni intentos por anular la transferencia a la fundación. Por fin entendieron lo mismo que yo descubrí en la oficina de Bradley, la guerra terminó, y la perdieron por completo. Pero más importante que su derrota, fue mi recuperación. Ese viudo triste que confundía amor con aguantar abusos, ya no existe. Ahora soy un hombre que recuerda su valor, que entiende que la verdadera bondad viene de la fuerza, no de dejarse. Elizabeth estaría orgullosa. Tal vez no de la venganza, pero sí del respeto propio. Del hombre que entendió que cuidarse, también es un acto de amor. Amor a su memoria.
amor a mi dignidad. Y amor a la posibilidad de que, tal vez, aún existan relaciones basadas en el respeto mutuo. El sol de la tarde me calentaba la cara mientras terminaba mi café y pensaba en lo extraño que es todo esto de la familia. Kelly creyó que, con chantaje emocional y presión económica, podría tener acceso para siempre a mis cosas. Pero nunca pensó que, con trauma, tiempo y estrategia, su papá aprendería a defenderse. La calma eterna de Lake Tahoe reflejaba una verdad que por fin estaba listo para aceptar. Algunas batallas no terminan con reconciliación. Terminan cuando uno entiende que para tener paz, a veces hay que poner distancia. Que hay amores que se demuestran con límites, no con rendición. Por primera vez en 3 años, me sentí yo otra vez. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Y gracias por vernos.